y contadme de qué va. O bueno, impresiones generales, luego ya iremos un poquito. Impresiones generales. Venga, ¿qué chiste venías pensando? ¿Qué le dicen pecho a otro? Pecho de bueno. Venga. Entonces, no. Impresiones generales, ¿de qué va el artículo? Como menos. A ver, muy bien. ¿Algo más que decía esto? Nada más. Bueno, algunos habéis quejado de que era muy largo. Y es cierto, o sea, son 16 páginas, pero de todas formas hay como varias cosas que os diría cuando leáis el artículo. Lo primero es, cuando uno se lee un artículo, no hay que leérselo entero de la primera palabra hasta la última, sino hay que empezar a desarrollar la técnica de ir sacando como lectura rápida, ¿no? Entonces, la primero es leerse el abstract. El abstract sí hay que leérselo. Pero una vez que te has leído el abstract, bueno, la clase de hoy la vamos a hacer en español, porque quiero que participéis más y que no se pierdan ideas. Y entonces os leéis el abstract y las conclusiones. Las conclusiones muchas veces son una repetición del abstract. Aquí las conclusiones. Pues esto es un poco lo que hay que leerse en un artículo. Entre medias, pues depende de donde esté vuestro interés, ¿no? Normalmente todos los artículos tienen la misma estructura. Tienen un abstract, tienen una introducción. Pues la introducción es por qué este problema es importante y qué han hecho otra gente y por qué se necesita que alguien haga algo nuevo o que aporta lo que yo he hecho con referencia a lo que ya hay. Y entonces la introducción es de los candidatos a no leérselo. ¿Vale? Porque, bueno, ¿por qué el Alzheimer es importante? Bueno, pues todos más o menos nos hacemos una idea por qué el Alzheimer es importante, ¿no? ¿Y qué han hecho otra gente? Bueno, pues es de las cosas que podréis saltar una primera lectura muy rápido. Luego, la segunda parte de un artículo siempre son los métodos. Los métodos en esta clase es lo que más nos interesa, ¿vale? O sea, cómo han hecho lo que iban a hacer. Y luego comentaremos cosas de los métodos. Luego viene la sección de resultados. Y luego la sección de resultados es, bueno, con ese método que yo me he inventado, lo he aplicado a no sé qué datos y esto es lo que me ha salido. Y si os fijáis, hay resultados y hay discusión. Normalmente eso era una discusión. Vale, a ver. Aquí, discusión. Los resultados son lo que es incontestable. O sea, yo he sumado o he aplicado este método a tal cosa y me ha salido 3,5 y me sale 3,5, ya está, eso es incontestable. La discusión ya más argumentable, ¿no? O sea, pues yo a partir del 3,5 interpreto esto y tú a lo mejor interpretas otra cosa y ahí a lo mejor podemos debatir, ¿no? Si queremos. Pero que me ha salido 3,5 eso no es debatible. Entonces por eso está en una sección aparte, ¿no? Y luego vienen las conclusiones, que viene a ser pues casi como un abstract extendido, ¿vale? Que viene a ser más o menos repetir lo que ha pasado y, o sea, repetir, pues hacer un resumen de todo lo que ha pasado y bueno, contarlo aquí y qué conclusiones sacar de eso. Vale, eso, la estructura de los artículos. La estructura de nuestra tarea, pues nuestra tarea siempre en el examen va a ser igual. En el examen va a haber 4 preguntas solo. La primera es, ¿de qué va el artículo? Por ejemplo, la segunda
preguntan es cómo lo han resuelto. O sea, este es el método, ¿no? ¿Cómo lo han resuelto? Y aquí, no olvidéis, como digo siempre, vosotros sois ingenieros, con lo cual ingeniero significa, tenéis que hablar también el lenguaje de la forma, no solamente vale el texto libre, ¿vale? O sea, aquí ecuaciones es importantísimo, interpretar las ecuaciones, interpretar los términos de las ecuaciones es importantísimo. La tercera es qué resultados han tenido. Y la cuarta, cómo extenderlo, ¿no? O sea, eso. ¿Y ahora qué? Vale, me ha salido esto, y ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál sería el paso siguiente, no? ¿O esta técnica me vale para otra cosa? O esa sería un poco la pregunta. Vale. Y siempre son estas cuatro preguntas, siempre. Entonces, vamos a intentar pues, ir respondiendo a estas cosas. Venga, pues nos volvemos al documento y empezamos por el principio. ¿Esto cuánto suele ocupar? Las cuatro preguntas. 4 páginas, más o menos. Del examen, que también me ha preguntado alguno, bueno, ¿y esto cómo se estudia? ¿Esta asignatura cómo se estudia? O alguno como quiera. Pero vamos, las preguntas son, hable usted de histograma de las imágenes, o hable usted de el ecualizado de histograma, y me cuentas todo lo que sepa del ecualizado de histograma. Y ahí tenéis dos peligros, uno que es hablar muy poco, entonces notáis que no sabéis mucho, y la otra es hablar mucho pero decir cosas que no vienen a cuento, entonces, o incluso que están mal, ¿vale? O sea, si están bien pero no vienen a cuento, mira, se ha puesto a hablar, se ha propuesto rellenar aquí 2 páginas y me la rellena con lo que sea, pero eso no vale, ¿vale? Y si rellenáis 2 páginas encima diciendo cosas que están mal, pues tampoco vale. O sea, va en vuestra cuenta. Bueno, entonces, fijaos, antes de empezar con el análisis de artículos, varias cosas que llaman la atención. Esto, por ejemplo, ¿os suena la universidad? ¿Esta universidad os suena? North Carolina, Chapel. Pues es de las buenas. O sea, esta de las universidades buenas. Otra, fijaos, en una universidad americana todos los que hay son chinos. Y es así. O sea, en la universidad americana, toda la gente que está haciendo investigación y que hace cosas, no son todos chinos, pero vamos, hay pocos americanos en la universidad americana. Normalmente los americanos se van a la empresa. Más cosas. A ver. Ponemos aquí. Vale. ¿De qué va el artículo? A ver, tú me lo has dicho, pero... A ver, ¿cuál es el problema que intentan resolver? Que para la Alzheimer se utilizan unos biomarcadores y las técnicas de imagen biomédicas pues, no siempre son óptimas para detectar los biomarcadores. Entonces, en un desarrollo conociendo métodos para mejorar el cerebro. Eso es, o sea, intentar predecir antes de tiempo cuando una persona va a desarrollar Alzheimer, ¿no? Para eso aparece la palabra biomarcador. Biomarcador, ¿qué es? ¿Lo tenéis todos claros, más o menos, el concepto de biomarcador? ¿No? Sí. Bueno, pues ya. O sea, es algo que puedo medir, un parámetro fisiológico o lo que sea que puedo medir, o anatómico, y que me va a ayudar a predecir pues algo sobre una enfermedad, ¿no? Vale, aquí los estados importantes son el Alzheimer, el Mild Cognitive Impairment, que es antes, ¿vale? Cuando la gente empieza ya está un poco tocada de la cabeza, y los controles. O
sea, esto es una estructura muy normal en ciencia. O sea, tú tienes que... ¿Cómo sé yo que las medidas que estoy haciendo para el grupo que tiene Alzheimer y para el grupo que tiene esto son diferentes de lo que tendría una población normal? Porque a lo mejor, y eso, si la muestra es especialmente pequeña, puede ocurrir mucho. Yo estoy mirando algo, me parece que el biomarcador, o sea, por ejemplo, solamente estoy comparando este grupo con este grupo. Si no tengo una muestra grande, puede ser que por casualidad haya una medida que sea diferente en este grupo, pero y en este pues tome otro valor, ¿no? O sea, aquí me sale pues 3,5 y me sale 2,2 y además significativamente. Bueno, pues eso hay que tener siempre cuidado con los grupos pequeños. Y luego además necesitas varios grupos para poder comparar eso que estás midiendo, pues, compararlo en varias situaciones experimentales o varias condiciones fisiológicas para asegurarte de lo que estás diciendo es correcto. Estos estudios de resonancia magnética no suelen tener mucha gente. Fijaos, 152 personas en 4 grupos no es mucho. O sea, pues a 30 y tantos por grupo, ¿no? Y unos problemas que tienen los estudios estos de resonancia magnética es que son caros. O sea, el hacer la adquisición cuesta un dineral, el hacer una resonancia, ¿no? Y fijaos, podéis compararlo. El último artículo, bueno, el último que ha pasado por mí, sobre la vacuna del coronavirus en Israel, tenían un grupo vacunado y un grupo no vacunado. Y hacían comparaciones entre ellos. Bueno, pues en cada grupo había 500.000 de personas. Fijaos la diferencia estadística. Bueno, pues como os decía, la introducción pues de las cosas que podéis ir muy rápido. Y bueno, yo aquí de hecho no he resaltado nada porque lo que me interesa es echar el tiempo en conceptos de métodos, ¿no? Entonces, primera cosa que quería llamar la atención sobre los participantes y los criterios de inclusión. ¿Esto qué es? Contadme de lo que habéis leído. De lo que habéis leído, ¿qué es esto? ¿De dónde han sacado los datos? ¿Han medido ellos o no? No los han sacado de la base de datos ADNI. Han sacado una base de datos, lo cual también indica una cosa que también ocurre mucho en ciencia, y sobre todo a los grupos metodológicos, que es que no tienen acceso a una fuente primaria de datos. O sea, la gente que trabaja en un hospital, pues tiene mucha más resonancia que la gente que trabaja en una universidad. Y entonces solamente la gente de la universidad normalmente solamente puede acceder a conjuntos de datos públicos y no hay tanto, ¿no? Ni tan grande. Ahora cada vez empieza a haber más, ¿no? Y luego los criterios de inclusión, ¿qué son? Eso es. O sea, o en ninguno. O en ninguno. O sea, tú puedes coger, o sea, de todos los datos que tienes, tú puedes decir, este no estudio. Y luego, dentro de los 4 grupos que me he puesto, pues, ¿por qué te he puesto aquí, no? Y bueno, he remarcado uno, porque este es uno de los pocos que no son técnicos, en el que, por ejemplo, la edad cuando se empezó el estudio, el baseline es cuando empezó el estudio, ¿no? Bueno, pues la edad cuando empezó el estudio, fijaos que es relativamente homogénea en todo. Y sobre todo si tenéis en cuenta la desviación estándar, pues veis que aunque hay pequeñas diferencias, pero no son significativas, ¿no? Eso de significativo, ¿a qué hace referencia? Cuando yo digo esto, hay diferencias, pero no son significativas. Eso ya está, ¿es texto plano o eso conlleva una ecuación detrás y algo detrás? No tiene relevancia. ¿Un qué? Que no tiene relevancia. Sí, pero eso, aparte de... Eso seguimos el mundo de los sinónimos, ¿no? Pero hay una forma formal de definir eso.
Está dentro del error permitido. ¿Y cuál es el error permitido? Pues el que se establezca en porcentajes, supongo. Vale. Sería por lo menos una forma de formalizarlo. No es la más correcta, pero por lo menos es un intento de formalizarlo. Y lo más correcto cuando algo se dice que no son significativos, de hecho la frase completa es no es estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo ya sabe lo que significa. O sea, hay una hipótesis nula que es que la media de los dos grupos, del grupo 1 y del grupo 2, son iguales. Y la hipótesis alternativa, que son diferentes. Todas estas cosas suenan, ¿no? Y tengo una serie de datos. Yo tengo aquí para el grupo 1 y para el grupo 2, tengo aquí pues, las edades, ¿no? En torno a 73, pues, o sea, 73, 72, 78, 69, aquí los del grupo 1 y aquí los del grupo 2. Y con esto se calcula, con los dos juntos, ya no me meto en los detalles, pero con los dos juntos se calcula una T-Student, un score que se llama T-Student, lo comparo con la distribución de este estadístico. Si la hipótesis nula fuera cierta, si la hipótesis nula fuera cierta, esto estaría distribuido en torno a 0 con una T de student y no sé cuántos grados de libertad. No sé cuántos grados de libertad depende porque en función de si puedo asumir que las dos desviaciones externas son iguales, si no, y, bueno, no me meto en los grados de libertad ahora. Y ahora, si mi T cae fuera de este rango, y este rango es el que tiene aquí el 2,5% y aquí el 2,5%, pues entonces digo que hay diferencias significativas. Y si no cae dentro, digo que las diferencias pues, no son estadísticamente significativas. Entonces, es una aproximación mucho más formal a eso de pues que no hay diferencias significativas entre los grupos. De hecho, eso es lo que, fijaos, mirad aquí cómo lo ponen, ¿no? El p-value es eso justo lo que yo estaba calculando. Y aquí te dice, pues sí, aquí sí que había diferencias significativas, ¿vale? Entre el grupo control y el grupo de Alzheimer, ¿no? Igual que en este. El MMSE de la última visita, pues también había diferencias significativas. De hecho, si no hubiese diferencias significativas en ninguno de los parámetros, no tendría un criterio para decir este pertenece a este grupo y este pertenece a este otro grupo. Bueno, serían los 4 grupos iguales, por lo menos en referencia a los 4 parámetros que tú has medido. O sea, que alguna diferencia tiene que haber. Ahora, lo que tú tienes que intentar es que las diferencias sean solamente en aquellos parámetros que te interesan. Porque imaginaos que yo hubiese visto diferencias entre pues, el MMSE, ahora mismo no me acuerdo qué es lo que medía, pero que yo veo diferencias en el MMSE, pero también veo diferencias en la edad. Y aquí la gente en el grupo control tiene 30 años y en el grupo de Alzheimer tiene 75 años. ¿Las diferencias son por el Alzheimer o puede ser por la edad? Puede ser por la edad, por lo cual tú intentas que los grupos sean tan homogéneos como sea posible en todos los parámetros, menos en los que tú estás intentando mirar. Porque si no, las diferencias pueden ser provocadas por la edad, ¿no? Por ejemplo, que por eso, por lo que lo he remarcado, lo entiendo muy bien. Vale. Bueno, eso en cuanto al diseño experimental. La parte de procesado de imagen. Bueno, pues la parte de procesado de imagen tiene un enfoque diferente. Ahí, de hecho, quería enseñaros, que voy a echar una clase mientras. Os decía al principio de la asignatura, lo que vemos en clase es un poco súper estándar, muy light, lo estáis pudiendo comparar con lo de Duke. Duke se mete más en fórmulas que yo. No por nada, o sea, yo no lo hago porque en estas cosas o te subes muy rápido y te metes muy rápido en fórmulas que son difíciles, o si te queda a nivel descriptivo, pues todo se entiende muy bien y yo me quedaba a nivel descriptivo, ¿no? Pues no subí a nivel de fórmula. Pero cuando te metes en serio, te tienes que meter en fórmula.
Y os decía que lo que vemos en clase viene en los libros. Lo que viene en los libros es cosas tan estándar que ya todo el mundo lo da por aceptado y eso es conocido. Lo que no es estándar y está en la punta de lanza de la ciencia está en artículos, no está en libros. Entonces, me he traído las revistas que son así más importantes en el campo este de procesado de imagen. La primera sería esta. Esta es IECubo, la conocéis, ¿no? ¿Sabéis lo que es IECubo? O sea, IECubo es la asociación de ingenieros eléctricos, que es el equivalente a Teleco en España. Ingeniero eléctrico y electrónico. Bueno, pues tiene IECubo y luego pues tiene revistas especializadas y una de ellas es sobre Image Processing. Esto sale cada, no sé cada cuánto sale, cada 2 meses. O sea, cada 2 meses sale esto. Ya lo han dejado de imprimir, ya nada más que está en online. Entonces, y si os cogéis cualquiera de los artículos, tiene un pilón de fórmulas. Y os lo dejo por aquí para que vayáis echándole un ojo. Y esa sería la principal. Luego, para vosotros, pues esta de Medical Imaging, ¿no? Que son Image Processing, pero dedicado solamente a temas médicos. Es lo mismo. Esta es muy conocida, lo que pasa es que extiende y va a salir a lo largo de este artículo, por ejemplo, ya ha salido alguna de las cosas. El procesado de imagen no vive solo en el mundo, de hecho, pues ya llevamos un ratito hablando de diseño experimental, para empezar. Luego aparecerán clasificadores. Bueno, pues los clasificadores entran dentro del mundo en general de análisis de datos, machine learning, data analysis, cosas así. Y bueno, pues ahí la revista de referencia es esta, la de Pattern Analysis and Machine Intelligence. Esta es donde se publican todos los métodos nuevos de clasificación. Y lo que os digo, hay un montón de matemáticas, ¿no? Nosotros no nos metemos mucho, pero... Y luego hay dos que son como de divulgación para ingenieros, ¿no? Que es una muy genérica, esto es de todo IECubo, y cada vez que lo saca, que una vez al mes, pues tiene un tópico, pues esta vez le ha tocado a Internet de los vehículos. Bueno, pues ya está. Aquí hay 4 o 5 artículos sobre Internet de los vehículos y tú más o menos pues, te mantienes al día de lo que hay en eso. Y la otra es sobre procesado de señales. Hay una sociedad, la IECubo se estructura en sociedades, o sea, como subgrupos, y dentro del subgrupo de procesado de señal, pues también tiene su revista divulgativa, ¿no? Y bueno, pues esta era. Muy bien. Bueno, entonces, a lo que venía esto. Este artículo en concreto, fijaos, hay diferentes aspectos y hay muchas vistas de una misma realidad, ¿no? Por ejemplo, esa revista que tenéis ahora mismo, pues son muy de fórmulas, muy de métodos nuevos. Esta, por ejemplo, depende también de la revista, ¿no? Una revista de métodos, o sea, un artículo de métodos normalmente no va a esta revista de Neurobiology o Bail. Pues esta gente lo que le interesa más son los resultados, ¿no? Entonces, cuando van a describir los métodos de procesado de imagen, pues no te dan fórmulas, no te dicen, o sea, asumen que tú sabes de qué está hablando cada uno de estos métodos. Yo no me voy a meter en todos porque no tiene sentido, ya irán apareciendo a lo largo de la asignatura, o sea que no tiene sentido que con un solo artículo veamos todos los métodos del mundo, ¿no? Irán apareciendo poco a poco y intentaremos decir cuál es el problema que resuelve cada uno, pero ya está. Entonces, aquí por ejemplo, eso, aparecen muy pocos métodos y lo que vamos a hacer va a ser pues, un poco apuntar cuál es el problema de cada uno. Esto para un artículo que vemos en clase, pues no tiene sentido que vosotros tampoco que ampliéis. Si esto es vuestro trabajo fin de grado o es vuestro trabajo de práctica o de lo que sea, sí que tiene sentido de que si aquí, por ejemplo, dice, pues la inhomogeneidad de la intensidad se corrigió utilizando el algoritmo N3 de fulanito, pues te vas al artículo del fulanito
te lo lees, a ver cómo lo resuelves, ¿vale? Entonces, los artículos son puntos de entrada a toda la información que hay detrás, ¿vale? Pues no tiene por qué contar aquí otra vez todo lo que hizo el fulanito para corregir la homogeneidad de la intensidad. Entonces, ¿cuál es el problema este? ¿Lo habéis mirado o lo imagináis más o menos? ¿Cuál es? El de la inhomogeneidad de la intensidad. Entonces, para estudiar las estructuras no solo tienes el tejido neural, también tienes el propio hueso. Entonces, a la hora de... El de la inhomogeneidad de la intensidad es ese. ¿Estáis todos de acuerdo, no? Pues yo no puedo pintar con eso. A ver, hacemos MRI, inhomogeneity, correction. Mira. Vamos a buscar fotos. Es esto. Hay un gradiente de intensidad y es porque el campo no es igualmente intenso en todas las partes del espacio. Entonces, como hay ese gradiente, lo primero que tenemos que hacer es estimar el gradiente y de alguna forma conseguir que todo sea homogéneo, o sea que las intensidades de por aquí arriba pues sean iguales que las intensidades de por aquí abajo, que es lo que conseguir de ahí, ¿no? ¿Vale? Y para eso, pues, un tío se inventó un método que se llamaba el N3 y bueno, no sé en concreto ese método que hace, pero bueno, se puede imaginar cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, es por la propia radiación del campo a la hora de hacer el... Porque el campo magnético dentro del espacio que estás analizando no es completamente homogéneo. Hay zonas que tienen mayor intensidad de campo que otras. Y aquí igual, ¿no? Vale. Bueno, luego viene el otro problema que ese sí que es el que tú dices. Remove non-brain tissues. O sea, pues aquí de todas las fotos, de todas las zonas que estoy viendo, pues estoy viendo también el cráneo, estoy viendo los huesos de la nariz y los quiero quitar. Entonces cojo y me invento algún método para quitar esa otra intensidad. Muy bien. Luego, otra. La imagen de base. Bueno, vosotros tenéis comentarios. Yo voy sobre mis comentarios, pero vosotros tenéis comentarios o tenéis puntos que extraer. Pues yo esto no lo he entendido, quería verlo más en profundidad. Si no, yo voy sobre los míos, pero vamos, que si tenéis vosotros, me decís. Bueno, pues la imagen de base se registra rígidamente en lugar de afín. ¿Eso lo habéis entendido? La imagen de base se registra rígidamente en lugar de una transformación afín. Sí, entendí que era una forma de representación. ¿Y qué es una forma de representación en que? A ver, registra que pensabais que era guardar. No. Registrar dos imágenes es ponerlas en el mismo marco geométrico. Vamos a verlo. Vamos a ver una foto de esto. Busco aquí. Registration. Esto es el registro. O sea, dos imágenes que están en marcos geométricos diferentes, superponerlas una sobre la otra. Y ahora, cuando yo transformo, por ejemplo, esta, o sea, para registrar estas dos, pues supongamos que nada más me hace falta rotarla. Pues cuando estoy con la mano, se vuelve. Pues para registrar estas dos, solamente me hace falta rotarla y desplazarla. Bueno, pues eso es un registro rígido.
Porque yo, de forma rígida, cojo esto y lo coloco ahí. Entre estas dos, ¿es un registro rígido? Pues no, porque además está más chiquitita que esta, ¿la veis? Este elefante es más chiquitín que este. Luego hay además una transformación de escala. Y luego, ya no solamente es que pueda haber transformaciones de escala, es que puede haber, por ejemplo, mira este. Antes por ahí una. Esta. Esta ya no solamente de escala. Esta es una transformación de perspectiva. ¿Vale? Es como si yo estuviese mirando esta imagen, pero desde un punto. ¿Vale? Pues esta es la que se llama transformación afín. Y luego esto ya no es que sea ni siquiera ni de escala, ni afín, ni nada, ni de perspectiva. Es que está deformado el papel. Oye, el papel, pues si lo cojo, lo imprimo una tela, y la tela la puedo deformar, ¿no? Bueno, pues eso ya se llama transformación elástica. Y aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo de transformación elástica. Vale, y eso en general, nosotros vamos a ver solamente el rígido y el afín en clase. Pero todos los demás no los vamos a ver, pues, igual, no te puedes meter en todo, ¿no? Entonces, imaginaos que yo tengo dos imágenes. Esta es la imagen 1 y esta es la imagen 2. Y tengo aquí un punto que está con la coordenada R1 y quiero ver cuál es la R2 correspondiente. Pues todo el tema de registro es encontrar correspondencias entre puntos. Es encontrar el R1 a dónde va en el espacio R2. Entonces, al final, tienes que decir, pues R2 es una cierta función de R1. La función también es un vector. Entonces, en función de cuál sea la transformación que aplica, o sea, sabéis que yo puedo componer transformaciones, ¿no? O sea, yo tengo una función, puedo irla componiendo. Entonces, yo puedo tener como varios tipos de funciones. Puedo tener una función que solamente desplaza. Por ejemplo, puedo tener una transformación que sea de desplazamiento, la T de translation, ¿no? Entonces, este desplazamiento lo que coge es R1 y devuelve R1 más un R que está fijo, R0. Y ese es el desplazamiento que voy a tener entre las dos. Otra, puedo tener una transformación que sea una rotación. Y este coge R1 y lo multiplica por una matriz de rotación. Las matrices de rotación es posible que las hayáis visto en álgebra, pero tienen este aspecto, ¿no? Coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Esa es la matriz. ¿Habéis visto esa matriz? ¿Alguna vez? Vale. Y yo puedo ir componiendo, por ejemplo, cualquier registro rígido, yo lo puedo poner como R2 igual a una rotación compuesto con una traslación que se aplica sobre R1. Eso para el registro rígido. Para las transformaciones afines, pues las transformaciones afines, pues la matriz es diferente. Para el registro elástico, pues para el registro elástico ya ni siquiera me valen las matrices, necesito cosas no lineales. Entonces, bueno, pues, pero todos al final van construyendo una transformación entre coordenadas. Entonces lo que tengo que buscar es cuál es esa transformación de coordenadas que me pone las dos imágenes en registro. O sea, que aquí lo que estaban diciendo es que están resolviendo este problema y que lo han hecho de forma rígida. O sea, la forma rígida es solamente traslaciones y traducciones. ¿Vale? Luego otra. Aquí se ponen a medir cuál es el cortical thickness y hablan de que uno de los problemas que tienen es el de jittering. ¿Eso qué es?
a la hora de medir. Son oscilaciones en las medidas, ¿no? O sea, que tú te pongas a medir y en un punto, por ejemplo, imaginamos que yo tuviese aquí. Yo tengo aquí mi cerebro. Y ahora me pongo a medir cuál es el grosor en ese punto y ahí moviéndome a lo largo de esta dirección. Vamos a poner color. Para eso lo hacemos. Estoy midiendo esto. Y voy a medir a lo largo de esta dirección. Entonces voy a poner aquí mi eje verde, aquí mi eje rojo. Y uno lo que esperaría, bueno, si el grosor de la corteza pues fuese uniforme por todos lados, si fuese uniforme, pues sería así. Y si no es uniforme, bueno, pues será suavito, ¿no? Pues será, aquí un poquito más delgado, aquí un poquito más gordo. Pero lo que no puede ser es que sea así. Vale, pues ese es el dithering, o sea, es ruido que tengo en mis medidas. Vale. O sea, esto está hiper condensado, este artículo, porque hace referencia a las cosas, pero realmente no se mete en cómo mide cada uno de ellas, ¿no? Pero bueno, nada más que entender cuál es el problema que está resolviendo en cada punto es importante, ¿vale? Y forma parte también de esta asignatura. A ver, después de hacer los registros por grupo, se miraron los determinantes de los jacobianos, de los campos de deformación, y se calculó si hubo una expansión o una contracción debido a la deformación en cada voxel. ¿Habéis entendido eso? Bueno, primero, voxel, ¿qué es un voxel? Es un píxel, pero en 3D. Un píxel en 3D, o sea, si yo cojo un cerebro, lo corto en cachitos muy chiquitillos y cada uno me queda un cubito, pues ese cubito es un voxel. Vale. Y lo del jacobiano, ¿os acordáis de lo que era el jacobiano? ¿Y dónde aparecía? Eso era de primero. Aparecía en cálculo y era un sistema de coordenadas diferente o algo así. Eso es. O sea, si yo tengo, a ver, aquí. Lo voy a hacer con imágenes, pero lo mismo aplica a 3D, ¿no? Imaginaos que yo tengo una imagen que fuese así. Y esta imagen que es así, cuando le saco otra foto, que queda así. Este es el problema de perspectiva que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues yo aquí podría definir dos sistemas de coordenadas. Uno aquí, lo voy a llamar el U y el V, y otro aquí, que sería el X. Imaginaos que a mí me interesa medir este área. Tengo aquí una forma y quiero medir cuánto mide el área de esto. Ya, pues muy fácil. Recoge la integral de esa forma que tiene, referenciada al espacio, al soporte, esta región la vamos a llamar omega, diferencial de R. Pues ya está. Diferencial de R, vamos a poner en vez de R. Lo podría poner como R, ¿vale? Pero para que sea más claro, voy a poner X. Diferencial de X, diferencial de Y. Claro, esa misma región ahora la tengo aquí. Claro, está un poco deformada por la proyección de perspectiva, pero me podría plantear también cuánto vale ese área, ¿no? O sea, que ese área lo debería poder medir ahí, pero también debería poder medirlo ahí. Y si lo mido ahí, pues ahora resulta que ahora ya la imagen, esta es la imagen Y. Esta de aquí es la imagen Y. Esta de aquí es la imagen Y'. Ah, no, la misma.
Pero entonces yo tendría que integrar y prima, claro, que ahora está en U y en V, diferencial de U, diferencial de V, y medir solamente la zona omega prima. Bueno, como las dos áreas tienen que ser iguales, uno se podría plantear, oye, ¿no puedo hacer un cambio de variable aquí de forma que mida estas áreas pero en este espacio de coordenadas? Y la respuesta es que sí. De hecho, pues vosotros ya sabéis hacer esos cambios de variables, ¿no? O sea, yo ahora lo que tendría que hacer es esto sería igual a integrar en omega prima, porque cuando haga el cambio de coordenadas sabéis que el espacio, la zona de integración también la tengo que cambiar. ¿Y de quién? Pues de la imagen evaluada en los puntos x como una función de u y v y como una función de u y v. O sea, tengo que encontrar primero cuál es x e y como función de u y v. Vale, o sea, voy a hacer un cambio de coordenada. Por ejemplo, decir que un cambio de coordenada muy típico. Pues este, paso a polares, ¿no? El paso polar es un cambio de coordenada muy típico. Bueno, pues tengo que expresar x e y en función de las otras dos coordenadas, pues en función de las otras dos. Y ahora, los diferenciales, pues los diferenciales, sabéis que es el determinante del jacobiano, ABC, U y V, y ahora diferencial de U, diferencial de V. ¿Y quién era el jacobiano? Pues el jacobiano era una matriz, que era la parcial de x con respecto a u, la parcial de x con respecto a v, la parcial de y con respecto a u, la parcial de y con respecto a v. ¿Vale? En el cambio polar, pues sería la parcial de x con respecto a r, la parcial de x con respecto a z, así. Bueno, pues resulta, hasta aquí más o menos lo sabíais, a lo mejor no lo acordabais, pero eso lo sabíais. Lo que representaba aquí. ¿Vale? Cuando se hace un cambio de coordenada, pues si tú estás integrando en uno de los espacios, pues tienes que multiplicar por la matriz del cambio de coordenadas, ¿no? Por el determinante del jacobiano del cambio de coordenadas. Vale, pues resulta que las áreas van a cambiar en función de si este determinante es 1, o sea, es mayor que 1 o es menor que 1 o vale 1. Imaginaos que ese determinante vale 1 para todo el espacio. Pues si vale 1 para todo el espacio, fijaos que la función que estoy integrando no cambia. ¿Vale? En la pizarra he hecho el cuidadito y he hecho lo mismo. La función que estoy integrando, cuando he hecho el cambio de coordenadas aquí, no cambia. Es la misma y. El cambio de coordenadas también lo podéis ver como que voy más lento, ¿vale? O más rápido en recorrer esas coordenadas. O sea, si yo tengo que recorrer, pues no, yo tengo que ir, tengo aquí mi espacio, mi XY, y estoy recorriendo desde aquí hasta aquí, y hago mi cambio de coordenada va a ser x' igual a 0,1x. Bueno, pues ahora, en mi x', pues voy más lento. O sea, cuando yo daba un paso en x' estoy dando un paso de 0,1. Cuando yo daba un paso de 1 en x', estoy dando un paso de 0,1. O voy más lento. ¿Vale? Necesitaré más pasos para llegar desde este punto hasta este punto. Bueno, pues, o sea, en el espacio de x', ese objeto me parecería más grande, ¿no? Porque como yo voy más lento, pues ese objeto me parece más grande. Con lo cual, al medir el área, me va a parecer que es un área mayor.
Bueno, pues todo eso viene aquí, en el determinante del jacobiano. Con lo cual, si el determinante del jacobiano vale 1, quiere decir que lo que tú recorres en un paso, yo también lo recorro en un paso. Luego, no hay cambios en las áreas. Mientras que si el determinante del jacobiano es menor que 1, quiere decir que yo voy más rápido que tú y las áreas me parecen más chicas. Y si el determinante del jacobiano es mayor que 1, pues quiere decir que yo voy más lento que tú y entonces las áreas me parecen más grandes. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué viene todo esto? Pues porque resulta, cuando yo me ponga, aquí hemos dicho alegremente, pues el registro elástico, no pasa nada, yo lo registro. Imaginaos, aquí no, teníamos, yo tengo este cerebro, tengo este otro y quiero registrar este a este. Bueno, pues para registrar este a este tengo que estirar de forma local en esta zona. Me van a parecer que las áreas son más grandes de lo que eran. ¿Lo veis? Porque he expandido el cerebro del tío este. Está exagerado, no creo que haya nadie que tenga ese cerebro. Pero exagerado para que se entienda. Si yo estiro este cerebro para que encaje con este, entonces las áreas que estoy midiendo aquí, o sea, las áreas que mido una vez que he registrado, no eran las áreas que medía al principio. Y como todo esto se está basando en medidas de grosores, pues claro, si yo en el registro tengo un jacobiano mayor que 1, pues me estoy equivocando en el área. El área original era más pequeña. Solo que por culpa del registro me parece que es más grande. Más ideas interesantes. Aquí, esta. Dice, el thickness se suavizó con un filtro gaussiano que tenía un ancho full width at half magnitude de 6 milímetros. ¿Eso qué es? ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, de entrada, ¿qué es el full width at half máximo? ¿Eso qué es? Y eso aparece un montón de veces. Muchos sitios. O sea, el FWHM, eso está definido para cualquier cosa, ¿vale? Pero en la gaussiana en concreto se usará mucho. ¿Y qué es? El ancho que tiene la función, cuando n llegas al valor medio, el ancho que tiene. Eso es. O sea, yo tengo aquí mi gaussiana. Tengo aquí mi gaussiana. Y aquí, pongamos que vale 1, el máximo. Bueno, pues cuando vale un medio, sería saber cuánto mide eso. Ese es el full width al máximo. Para la gaussiana, esto es una función de la sigma. O sea, tú me dices sigma y, no sé, sigma por... no me sé el número, ¿vale? Pero 1,2 sigma, pues ya está. 1,2 sigma. Pero en general es para cualquier función, tú te coges el máximo, miras cuando esa función cae a un medio y el full width half maximum es de medio a medio, ¿vale? Nos habéis parado, son y 20. Lo paramos. Entonces, en esto del filtro paso bajo, lo que se ha hecho ha sido, pues precisamente para solucionar el problema que decíamos aquí arriba, ¿no? ¿Dónde andaba? De que si yo tengo ruido, convoluciono esto con una gaussianita. ¿Cómo de grande? Pues como nos han dicho ahí. O sea, el full width half maximum era de 6 milímetros. Entonces, convoluciono esto y ya me queda una cosa menos ruidosa.
Carmen, cuéntanos un chiste, Ana. No se rime. Pero mucho, sí, sí, sí. Es un poquito largo. Bueno, Vale. Esto es un señor que está buscando trabajo, tal, entonces pues está, bueno, ve así varios trabajos y dice, ostras, este parece fácil, este parece fácil. Y era uno de talar árboles. Entonces, pues nada, llega y dice, bueno, este trabajo es un poco difícil, bueno, dice el entrevistador, este trabajo es un poco difícil porque tienes que talar árboles en zonas que, jope, es mucho trabajo todos los días. Y le dice, no, sí, sí, tranquilo, si yo ya he trabajado antes. Y dice, ah, sí, ¿dónde? Y dice, uff, en el Sáhara. Y dice, pues ahí no hay árboles. Y dice, claro, ahora. Van cuatro en una moto y les para la policía. Y entonces coge el policía y le dice, oye, ¿qué hacéis cuatro en una moto? Y dice, no, anda, se os ha caído el Johnny. no me acuerdo tu nombre. Sí, ¿Era María? Sí, María Rayán. sí. Va a un caracol y derrapa. ¿Era Río? Sí. Hola, soy Rosa, perdón que me estoy atónito. Me he contado un antes, no sé más. ¿Cuál? ¿Eh? No me he enterado. ¿Cuándo he venido? Ah, que le dicen te echa otro, te echa menos. No. Ah, vale. ¿Lo has contado para estar mismo? Sí. ¿Cuál es el coche? Espérate, que no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo era? Claudia. Claudia. ¿Cuál es el coche favorito de un fotógrafo? El Ford Focus. Bueno, entonces, siguiente fase. Esta igual, esta es uno de los clásicos de procesar imagen. Tú coges una imagen y sobre esa imagen sacas una serie de características. Y esas características, pues ahí la llaman features, ¿no? Pues son, tú tienes que, a partir de la imagen, sacar medidas. Y lo que van a hacer va a ser una serie de medidas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, ¿cuál es el thickness medido en una sola imagen? Es decir, esto. Aquí. O sea, yo me cojo el cerebro, mido cuál es el thickness de esa zona cortical y a lo largo del ángulo, este es eje. Es el ángulo, entonces este es mi ángulo, y a lo largo del ángulo, pues yo voy midiendo cuál es el thickness. Y pues lo tendré aquí medido en milímetros. El thickness en milímetros. Bueno, pues esta la llaman dicen que es una medida en estática, porque es una foto que te he sacado hoy, ya está. Si luego además dentro de 6 meses te saco otra resonancia y dentro de otros 6 meses te saco otra resonancia, bueno, pues puedo ir comparándolas entre sí. Y eso es lo que llaman las medidas dinámicas en este contexto, ¿no? Vale, entonces, a la primera, o sea, cada vez que mido, digo que esa es una medida estática. Este era un estudio que se hacía en varias sesiones, ¿no? Entonces, o sea, cada 6 meses se hace una resonancia magnética. Bueno, pues al último punto, que lo llaman el endline, al primero lo llaman el baseline, bueno, pues al último punto, pues también puedo medir cuál es el thinning ratio, o sea, cómo ha ido eso adelgazando, cómo ha ido adelgazando la corteza cerebral. ¿Y cómo lo mido? Pues muy simple. 1 menos lo que tengas al final del estudio dividido por lo que tenías al principio. Y no solo eso, sino que como además, o sea, no solamente puedo medir el thinning ratio, sino que como además tengo medidas intermedias, pues puedo medir la thinning speed, ¿vale? O sea, puedo medir a qué velocidad estaba adelgazándose eso. Luego, otra. Voy a medir por regiones. Esta ROI ¿os suena lo que es? De hecho, ni me he fijado si estaba definido. No han definido la ROI, ¿no? En el artículo. No. Es una cosa en imágenes muy típica, es Region of Interest, ¿vale? Es una región de interés que te interesa por lo que sea. Y entonces, una cosa muy típica es
el etiquetado de un atlas, ¿no? De hecho, este problema del registro entre cerebros, una de las utilidades que tiene es que, mira, aquí, tengo un Brain Atlas. Entonces, yo tengo un cerebro de un tío que lo acabo de adquirir ahora mismo, pero tengo un cerebro estándar, como una especie de plantilla, que lo tengo etiquetado. Y digo, pues esta es la zona no sé cuál, esta es la zona no sé cuánto, esta es la zona no sé cuánto. Pero claro, estas etiquetas las tengo en la plantilla, no lo tengo en el cerebro tío. Entonces, ¿qué hago? Pues registro de forma elástica este hacia ese. Ahora es como si hubiera deformado este del cerebro para que se ajuste a la plantilla. Y ahora, como tengo la etiqueta en la plantilla, pues ya está. Ahora miro, bueno, ¿cuánto mide el thickness el grosor cortical del área no sé cuántito? Bueno, pues lo mido. ¿Vale? Pues me voy a esa área y veo cuánto mide el grosor de eso. Vale. Esta es una aproximación muy típica en análisis de cerebros, ¿no? Entonces tú tienes tu atlas al que has anotado y ahora registras cada cerebro contra ese atlas y ahora mido en esa zona, ¿no? Bueno, dice, bueno, para cada voxel calculamos el coeficiente de correlación de Pearson entre el thickness que tenías al comienzo y la clasificación, que la clasificación es 1 si tienes Alzheimer y 0 si eres del grupo control. A ver, vosotros ya sabéis estadística. ¿Cuál es vuestra reacción al leer eso? Pues recobraros del susto. Una correlación no debería ser binaria, ¿no? Peor todavía. El coeficiente de correlación de Pearson se define entre dos variables continuas. Y una, si es continua, que es el thickness, pero la otra es discreta. Luego no está bien definido el coeficiente de correlación de Pearson. Claro que lo puedo calcular y me da un número, pero no puedo interpretar ese número, pues no puedo ponerle intervalo de confianza, no puedo calcularle p-value, no puedo contrastarlo, no puedo participar en ninguna contraste hipótesis, ¿no? Porque no está pensado, el coeficiente de correlación de Pearson no está pensado para eso. Para esos casos en los que tienes esto no es lo que yo quiero. Tienes variables que son discretas, pues tiene otras medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una que se llama el esperma Rank coefficient, entonces este sí que puedes aplicarlo. Y hay otro que ahora mismo no me viene a la cabeza. Hay otro más, de ese estilo, en el que uno es continuo y otro es discreto. Y si los dos son discretos, pues medidas de asociación, ¿no? G cuadrado. G cuadrado también os suena, ¿no? Eso para cuando los dos son discretos, por ejemplo. Y otra cosa más que sale al hilo de este artículo. El procesado de imágenes no vive solo. O sea, vive en un entorno de análisis de datos, de diseño experimental, de análisis de resultados. Hay un montón de cosas y tenéis que prestar atención a todo. Vale. Otra cosa que mencionan por aquí. Un algoritmo de segmentación de watershed. ¿Eso os dice algo? Este artículo lo bueno y lo malo que tiene es que menciona un montón de cosas, pero no define ninguna. Asume que tú ya sabes de qué va todo esto. Segmentation. Bueno, pues este es un método
Segmentación de imágenes es esto. Yo tengo una imagen, la voy a dividir en cachitos que sean significativos, que tengan alguna propiedad en común, ¿no? Por ejemplo, pues tenía esta imagen al principio, pues la voy a dividir en bolitas, y cada bolita pues, va a ser su etiqueta, ¿no? ¿Cómo consigo esto? Pues aquí se ilustra bien. Me puedo imaginar que esta imagen de aquí es un perfil topográfico. ¿Os habéis imaginado? Eso ya lo sabemos, que los niveles de gris pues tienen un número que van desde 0 hasta 255. Pues yo me puedo imaginar que esto es un mapa. Y este mapa topográfico, pues aquí será muy alto, porque mide 255, y aquí será muy bajo, porque tiene un número bajito, tiene 30. Entonces, si yo pienso que las intensidades son los metros que mide en ese punto, la topografía del terreno, pues yo aquí tendría pues, un montón de agujeros. Dice, vale, pues si tienes agujeros, échales agua. Les echas agua y vas viendo cómo se unen los agujeros. Entonces, empiezo a echar agua y veo que este agujero se empieza a llenar, este agujero se empieza a llenar. Hay un momento cuando el agua supera este punto en el que los dos agujeros se unen. ¿Vale? Ya no veo dos charcos, veo un charco solo. Y sigo echando agua hasta que todo me ha quedado cubierto de agua, inundado. Bueno, pero yo tengo todo el proceso de cómo ha ido desde que tenía un montón de charquitos hasta que se han juntado todos en uno solo. Bueno, pues en todo ese proceso ahora tendré que tomar una decisión de cómo corto, ¿no? ¿Vale? Aquí un poco viene esa historia, ¿no? O sea, cómo corto de alguna... El watershed es una técnica que te dice, si esto se fuera llenando de agua, tendrías que parar aquí, porque es cuando los grupos que se han formado son más homogéneos entre sí, ¿no? Bueno, pues aquí han aparecido dos conceptos. El concepto de segmentación de imágenes y luego el concepto de segmentación de imágenes por watershed. Y aquí os veis un poco el efecto, ¿no? Aquí veis cómo se va rellenando. Aquí lo que se están rellenando son las zonas blancas en vez de las zonas oscuras. Pero el concepto es el mismo. Pues tengo aquí un grupo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y así. Vale. Más cosas, más ideas que salen aquí. Bueno, pues que siguen calculando features, ¿no? Estábamos en la zona, en la sección del artículo que estaban calculando features de la imagen. Dice, bueno, pues dentro de cada ROI, que son las zonas anatómicas esas que estábamos antes marcadas, pues calculo el valor medio de cada una de las features que he ido calculando por aquí. Vale. Muy bien. Ahora, entonces ya tengo, para una imagen, tengo un montón de features calculados. Ahora lo que voy a hacer va a ser intentar definir zonas anatómicas que están correladas entre sí. Voy a decir que esa correlación, pues lo que estamos definiendo es una red funcional. Es decir, que si se te activa esta zona del cerebro y a la vez se te activa esta zona del cerebro, porque esas dos zonas del cerebro están procesando información simultáneamente sobre el mismo evento, ¿no? Entonces, dicen que dos áreas están anatómicamente conectadas. Si puedo demostrar de forma estadísticamente significativa, ya sabemos lo que es, que las correlaciones entre esas dos áreas están correladas entre diferentes sujetos. ¿Esto está bien definida esta correlación o no? Sí, porque lo que está midiendo son thickness en dos áreas del cerebro. Como el thickness es continuo, pues está bien. Y si es una correlación de la de Pearson, pues bien planteada, entonces podemos hacer cosas de este estilo. Que puedo coger, es decir,
la hipótesis nula es que el coeficiente de correlación es diferente de 0. Es igual a 0, perdón. Y la hipótesis alternativa, que el coeficiente de correlación es diferente de 0. ¿Qué relación tiene el grosor del cortical con la actividad en ese momento? O sea, no veo el que estén activas simultáneamente con el grosor en el cráneo. Yo porque me he olvidado del contexto del artículo, se hacen estudios de eso también, de que dos regiones están pensando sobre los mismos eventos y entonces se activan a al mismo tiempo. Pero en este artículo no estamos midiendo eso, también se puede medir, y así también se miden reglas funcionales. Pero en este artículo lo que estamos midiendo era el grosor. Entonces dice que dos regiones están conectadas anatómicamente si los grosores están correlados entre sí. O sea, si uno decrece y el otro decrece, estas dos regiones tienen que ver. Vale. De alguna forma también tiene sentido, ¿no? O sea, Pues a lo largo de la enfermedad, si no evoluciona la a lo largo de las medidas esas de cada 6 meses, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues aquí igual. Aquí me pasará, de hecho, los test de correlación, no sé si lo habéis visto, pero también terminan en una Z. Y esto tiene, bajo la hipótesis nula, tiene una distribución que es gaussiana. No le pasa a todos los tests, no todos los tests terminan en una gaussiana, pero el de correlación termina en una gaussiana. Vale. Otro. Están definiendo la red funcional de zonas del cerebro. Es decir, de todas las etiquetas que hemos visto antes, quién está conectada con quién. Y dice que eso va a definir una network y que esa network tiene una propiedad de un mundo pequeño. ¿Eso qué es? ¿Os suena esa palabra? No. Pues igual vamos a hacer uso de esto, que hacer los dibujos mejor que yo. Pues yo puedo tener, cuando yo defino una red, imaginaos que cada nodo de estos fuese una de las zonas anatómicas del cerebro. Entonces, por ejemplo, pues yo podría tener conexión regular. Conexión regular significa que cada nodo de estos está conectado a su vecino inmediato por la derecha, al vecino inmediato por la izquierda y luego al 2 inmediato por la derecha y al 2 inmediato por la izquierda. Por lo cual, cada nodo siempre tiene 4 conexiones. Tengo los 2 vecinos y más los 2 que están un poquito más para allá. Bueno, pues este patrón de conexión se dice que es regular. Bueno, el de pequeño mundo, pues el de pequeño mundo es casi como un regular, solo que a veces pues no es tan regular como este. ¿Vale? O sea, este siempre tiene un patrón, que es yo con los 2 de al lado y con los 2 siguientes. Bueno, pues de vez en cuando hay algunos, o sea, por regla general, ese es el patrón, pero hay algunos que dan saltos muy grandes. De hecho, si pensáis en las conexiones sociales que tenemos, muchas veces tenemos redes de pequeño mundo. O sea, tú tienes unas poquitas de conexiones que son con tu entorno, pero hay alguien de tu entorno que hace enlaces muy lejanos a ti. De hecho, hay un resultado de redes que es muy famoso, que es ¿a cuántos apretones de mano estáis vosotros del presidente de los Estados Unidos? O sea, vosotros me habéis dado la mano a mí, no me la habéis dado por el coronavirus, pero me conocéis a mí. Yo conozco al fulanito, el fulanito conoce al menganito. ¿A cuántos estáis del presidente de los Estados Unidos? Creo que son unos 7. Sí, 6. 6, 7, da igual. Me sorprende. O sea, en 6 saltos lleguéis al presidente de los Estados Unidos. Y en general a cualquier persona. En 6 saltos. ¿Por qué? Porque tenemos una red social que es de pequeño mundo. Tú con la gente de tu entorno estás muy conectado. Y luego hay pequeños elementos de tu clúster que se conectan con otros clústeres.
Y podríamos tener otro patrón de conexión, por ejemplo, que fuera completamente aleatorio. Cada nodo se conecta con el que le dé la gana y con el número de conexiones que le dé la gana. Y luego hay otra, por ejemplo, que es scale free, que es también... aquí hemos dicho que vamos a tener todos 4 conexiones, pero... Y el número de conexiones también podría ser aleatorio, ¿no? O sea, cada uno puede estar conectado con un número de conexiones aleatorio. Y podemos ver cuál es la distribución de ese número de conexiones. Hay un montón de hecho, esta ahora mismo en física es de los grandes temas de investigación, las propiedades de las redes, ¿no? Y hay redes en todo, o sea, estamos hablando de redes sociales, pero podemos hablar de redes de comunicaciones, de redes de lo que queramos, ¿no? Redes de proteínas, todo lo que está en biomédica. Bueno, pues que para cada ROI tengo un montón de features. Muy bien. O sea, tenemos cuánto era la thickness al empezar, cuánto era al terminar, cuál era el thinning ratio, cuál era el thinning speed, cuál es el clustering coefficient con otros términos de la red, no sé qué. Y al final lo que tengo es que para cada pareja de ROI y para cada individuo, pues tengo un montón de medidas. Y además, para cada individuo también las tengo a lo largo del tiempo. Vale. Bueno, y dice que en total tiene 200 y pico medidas, decía por ahí. Bueno, pues ahora ya estamos casi terminando el artículo. Lo que voy a hacer, lo siguiente, es tratar de entrenar. O sea, vamos a ver la situación que tengo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo es que yo tengo pilotos de gente que va a ser pues, los individuos. Tengo el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3 y tengo un montón de features. Tengo desde la feature 1 hasta la feature 250. Porque cada individuo le explica 250 cosas. Bueno, pues esta es una tabla de datos. Y además sé que estos individuos se dividen en subgrupos. Aquí tenían los que tenían Alzheimer, los que tenían la mind condition, no sé qué, impairment, y el control. Bueno, pues a partir de estos vectores, cada individuo me viene definido como un vector. Yo soy capaz, mirando los vectores, de decir en qué grupo está. Esa es la pregunta que se hace. Es un problema de clasificación. No. Que tiene aquí dibujitos para todo. Data análisis. Este sería un ejemplo trivial de clasificar, ¿no? Imaginaos que yo tengo para cada individuo yo tengo 2 medidas. Y pinto cada punto es un individuo. Ahora, yo quiero separar los que están los que tienen una cierta característica y los que tienen otra cierta característica. Estos serían los que tienen Alzheimer y los que pertenecen al grupo normal. Bueno, pues con esas 2 características es trivial separarlo. Lo único que tengo que hacer es encontrar esta línea y a la que esté a la izquierda de la línea tiene Alzheimer, el que esté a la derecha de la línea no tiene Alzheimer, está normal. Eso sí mido 2 características, lo que pasa es que no he medido 2, he medido 250. Por lo cual ahora estos puntos ya no viven en un espacio 2-dimensional, sino que viven en un espacio 250-dimensional. Y en un espacio 250 dimensional, esto ya no es una línea, que es un plano, se llama hiperplano, se llama. Un hiperplano
Y en general lo que quiero buscar es una superficie que me lo separe. Quiero encontrar una superficie que me lo separe. Bueno, pues resulta, si lo que busca es algo tipo plano, se llaman hiperplanos, porque están en dimensiones. Plano solamente para dimensión 3, pero en dimensiones más altas que 3, pues se llaman hiperplanos. Bueno, pues hay una técnica que es muy potente además, que se llama Support Vector Machine. Y Support Vector Machine, encuentro un dibujito bueno. Este. Support Vector Machine lo que hace es, vale, de hecho, la matemática de esto es súper bonita, porque os cuento un poco la teoría de por lo que hace, pero realmente no lo hace, se lo ahorra. Vale, yo quiero separar los puntos negros de los puntos blancos. Bueno, pues voy a encontrar ahora ya no una línea, no una recta, sino voy a encontrar una línea que me los separe los dos. Y he encontrado esta línea curva que me separa los dos. ¿Y cómo lo he encontrado? Pues como buscar líneas es muy complicado, lo que voy a hacer va a ser, buscar líneas curvas es muy complicado, es más fácil encontrar planos y rectas. Pues lo que voy a hacer va a ser esto que está en un espacio 2-dimensional, me lo voy a llevar a un espacio 10-dimensional. En el espacio 10-dimensional las cosas me van a quedar más separadas, voy a encontrar ahí un plano y me vuelvo al espacio 2-dimensional. Y cuando me vuelva al espacio 2-dimensional, ese plano se me va a deformar y me queda esto de aquí. Bueno, pues la gracia de todo esto es que encima no se va al espacio 10-dimensional, hace todo eso como si lo estuviese haciendo, pero en realidad no lo hace nunca. Por lo cual es un resultado muy bonito. Ese se llama el kernel trick. Y puede separar, por ejemplo, cosas como esta. ¿Vale? O sea, si yo me voy a un espacio 3-dimensional, por ejemplo, pues puedo encontrar un plano que me separe los puntos del interior de los puntos del exterior. O sea, el Support Vector Machine es uno de los métodos clásicos más exitosos, ¿no? Hay otro también, se llama Random Forest. ¿Os suenan los árboles de clasificación? ¿Sí? Bueno, pues si en vez de un árbol tienes muchos árboles, pues ya tienes un bosque, ¿no? Se llaman bosques aleatorios, porque hay una parte que es aleatoria ahí. Vale, entonces, pues estos tíos han utilizado un Support Vector Machine para tratar de separar de toda esta gente quienes tenían Alzheimer, quienes tenían esta condición, que era más suave, y quienes tenían tenían la condición normal, ¿no? Tenemos por aquí había algunos de los dibujitos que estaba clasificado en 3, ¿no? O sea, normalmente yo lo he explicado con 2, pero aquí tenemos una clasificación con 3. Voy a contar otra cosa. Sí, a veces no siempre puedes separarlo tan perfecto, ¿no? O sea, de hecho, puede ser, y de hecho es lo general, que haya puntos que estén mal clasificados. A ver si hay un ejemplo por aquí de puntos mal clasificados. O sea, aquí hay un ejemplo de cómo hace lo que yo digo. Encuentro una transformación de estos puntos 2-dimensionales a 3-dimensionales, en los que ahora es muy fácil encontrar un plano donde los separas. Mira aquí. Por ejemplo, este punto rojo se queda mal clasificado. O sea, en estas dos características parecería que debería ser azul, cuando en realidad no es azul, es rojo. Y ahí pueden ser dos cosas, o te has equivocado al poner la etiqueta, o sea, tú has dicho que este tío tiene Alzheimer, que realmente no lo tiene, o en las características que has medido, no lo has medido todo. O sea, este tío, en lo que tú has medido, tiene las mismas características de un tío sano, pero tiene Alzheimer porque ha habido algo que no has medido y que hace que ese tío tenga Alzheimer. Entonces, hay errores de clasificación. Bueno.
Pues ya está. Ya que tengo aquí mi support vector machine, pues ahora me pongo aquí a medir. Y ahora ya aquí pues nos empieza a enseñar todos los resultados. ¿Y cómo eran las correlaciones? Pues aquí nos pinta las correlaciones, pues esta zona y esta zona están conectadas. Esto de 3D, 4D, ¿por qué es 4D? Bueno, primero, ¿por qué es 3D? Porque, 3D por el espacio, ¿no? claro, porque en cada punto del espacio yo tengo definido cuál es por lo que están midiendo ahí, el thickness, pues ya está, pues el thickness, pero lo conozco para cada punto del espacio. Aquí estoy viendo todos los puntos del espacio. No. Está viendo solo la superficie. ¿Vale? De hecho, normalmente se suele llamar isosuperficie, porque suele tener los planos estos de isobara. ¿Habéis visto los planos de isobara del tiempo? Bueno, pues, ¿qué es una isobara? Pues es la línea de todos los puntos que tienen la misma presión. Pues estas son isosuperficies, pues son la línea o la superficie de todos los puntos que tienen, por ejemplo, un nivel de gris de tanto. Bueno, entonces, aquí no estoy viendo todo el 3D, aquí estoy solamente viendo la superficie, pero me imagino que por abajo también tiene las cosas medidas. Vale, ¿y ahora por qué es 4D? Porque tiene el tiempo, además, como he hecho esta medida a lo largo del tiempo varias veces. Bueno. Y luego el otro resultado que quería enseñaros, eso ya está. Estaba acá con esto. Este es muy típico también. Este es el Receiver Operation Curve. Esto a lo mejor no lo habéis visto nunca, ¿no? Pero es una cosa que se calcula mucho sobre, se llama la ROC de un clasificador. Y lo ideal sería que yo tuviese la ROC haciendo como una especie de L. ¿Vale? Cuanto más pegadito está esta esquina, mejor. ¿Esto qué? Esto es la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos. ¿Vale? De hecho, bueno, aquí está contado con Alzheimer y normales, pero la ROC, la primera vez que se utilizó, que a alguien se le ocurrió que esto se podía calcular, pues fue con los operadores del radar de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tenía que ver con, tú estás operando el radar, tú veías una señal, y claro, tenías que decir, ¿avión enemigo o no? Y ahora, si era avión enemigo, pues monta un tinglado de la leche, y si no, pues no, ¿no? Y claro, yo puedo tener, cada vez que veo una señal, me quedo callado, no digo nada, pero ¿qué pasa? Tengo una tasa de falsos positivos muy baja. O sea, la tasa de falsos positivos está súper bien. O sea, nunca digo que doy una falsa alarma, pero claro, tampoco doy alarmas verdaderas, ¿no? Entonces estaría en este punto. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues claro, si yo ahora empiezo a decir, cada vez tengo un criterio que yo me he inventado para decir si eso era un avión enemigo o no. Bueno, pues si acierto siempre y no doy nunca falsos positivos, pues yo me movería a lo largo de este eje. Entonces, y lo ideal sería que tu clasificador estuviese aquí arriba, que diese muchos falsos, o sea, ningún falso positivo y todos verdaderos positivos. ¿Y en función de qué? Pues normalmente todos los clasificadores tienen un parámetro, algún parámetro que es así como funcional. Entonces, si pones el parámetro muy bajo, pues dan muchos falsos positivos. Si lo pones muy alto, dan muy pocos falsos positivos, pero también muy pocos falsos negativos. O sea, verdaderos positivos, ¿no? Entonces, pues, lo ideal es elegir el parámetro, por eso sale una curva, y porque en función de ese parámetro me voy moviendo a lo largo de esta curva. Y lo ideal sería colocar tu clasificador en el punto que esté más cercano de este.
Bueno, ¿alguna pregunta? No. Me habéis aprendido mucho, ¿eh? Y lo que veis también es que el procesado de imagen por sí no es el último objetivo. O sea, el procesado de imagen es una herramienta para resolver otro problema. ¿Y cuál es el problema? Y me tengo que poner en ese contexto de ese problema. Y una vez que el procesado de imagen lo que te da son medidas. Pero una vez que tengo esas medidas, ¿para qué hago con ellas? Y ahí entra mucho de análisis de datos. Para el examen, esta parte, si la dejáis en blanco, tenéis un 0. Vamos, si no la dejáis en blanco e intentáis hacer algo medio decente, se evalúa de 5 a 10. Así que no me hace nada de suspender. Esto os ayuda, tener un artículo os ayuda a subir la nota del examen. ¿Esto dentro de la asignatura cuánto cuenta? Pues en cada examen, por eso tenemos el 23 y 24, porque el 23 hacemos la parte de teoría y el 24 os doy un artículo y tenéis 2 horas para leeros y hacerme un pequeño resumen pues, con esas 4 preguntas, ¿no? Y vale 2 puntos. Vale, o sea, es 8 más 2. 8 más 2, sí. Y siempre ayuda, porque entre que se evalúa de 5 a 10 y luego, pues que la nota de la teoría, la parte de teoría parece fácil, pero cuando te pones a escribir una hoja en blanco, te tienes que poner allí todo lo que tú sabes del ecualizado de histograma, se dicen muchas tonterías, y decir tonterías pues penaliza. Así que las notas de la parte de teoría no son luego tan altas. Tened cuidado con las tonterías que se digan. O sea, si decís algo, estás seguro de que lo que estáis diciendo es correcto. O si no, lo que demostráis es que no sabéis. Y de hecho, a mucha gente se le ve. Dice, no, pues si yo he estudiado. Sí, ha estudiado, ha hecho una cobertura un poco superficial de la cosa, todo te suena, utilizas las palabras, pero no la usas bien. Bueno. Lo de Duke es obligatorio. Hay obligatorio. Hay un test que vale 10%, me parece, la asignatura, algo así. Y si no lo hace, pues tiene un 0 ya. O sea que no. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero sí que. Pero vamos, estás perdiendo un punto. Obligatorio solo están las prácticas y los exámenes. Pero lo de Duke no. Ni venir a clase, por ejemplo, tampoco obligatorio, pero opinión. ¿Qué más? Todas las fórmulas de Duke, o sea, son más conceptuales, no No, de hecho el examen de Duke es muy cualitativo también. Yo qué sé. La segmentación de el watershed es una técnica de segmentación. Pues no hace falta saber el detalle del watershed, cómo funciona.